El metro de la Ciudad de México y todas sus estaciones siempre han tenido historias extrañas que lo han acompañado desde sus inicios hasta los días actuales. Hay muchas historias paranormales que destacan sobre estas, pero el día de hoy hablaremos del vampiro de Barranca del Muerto. La historia nos narra cómo un chico iba regresando del trabajo hacia su casa, ya era muy noche, y él estaba completamente exhausto. Entonces, el chico lo único que hizo fue tomar el metro, se sentó y cuando menos lo notó, estaba dormido. Al cabo de un rato, el chico despertó y se percató de que todo estaba completamente oscuro, pues ya se encontraba en los túneles de los andenes del metro. El chico ya se estaba resignando a quedarse ahí a dormir, pero un pequeño sonido lo sorprendió desde otro vagón. Después de asomarse y ver detenidamente, pudo apreciar que había dos cuerpos en el suelo, pero uno estaba totalmente tirado y otro parecía estarle mordiendo el cuello. Esto hizo que él saliera corriendo, forzando la puerta, y fue directamente con los policías. Los policías, al revisar el vagón, pudieron apreciar unos charcos de sangre en el suelo. Los gatos siempre han sido una especie de animales que o amas u odias. Lo que sí es cierto es que estos animales siempre se han encontrado rodeados de misterios, lo cual nos lleva a la leyenda del gato negro de Baja California. La historia nos narra cómo hace algunos años existía una chica que era súper amante de los gatos, gato que veía en la calle, gato que se llevaba a su casa. Una noche, un extraño ruido proveniente de su ventana la despertó. Al asomarse, pudo ver que había un gato negro, sentado fuera de la ventana. Este gato era más fiel que ningún otro hacia ella, pues la seguía a todos lados. Lo único malo es que este gato se la pasaba pegándole a los otros gatos e inclusive intentándolos matar, cosa que hizo que ella lo echara de la casa. Pero este gato se quedó maullando fuera de su puerta durante 5 días, hasta que ella lo volvió a meter a su casa. Tiempo después, ya no solo lastimaba a los gatos, también la lastimaba a ella. Después de unos días de no ver a la chica, sus vecinos entraron a su casa y encontraron el cuerpo de la chica sin cabeza, rodeada de sus gatos, a excepción del gato negro. Los espejos siempre han sido foco de fobia de algunas personas, pues estos siempre han sido utilizados tanto en rituales como en hechizos, etc. Ejemplos de estas tenemos a Bloody Mary y a 9 veces Verónica, la cual será la historia de hoy. Verónica era una chica que un día fue a jugar la ouija con sus amigas, pero se dice que al momento de que contactaron un espíritu, ella se empezó a burlar de él y lo empezó a tratar de manera grosera, pues ella se mantenía escéptica. Dicen que el espíritu que contactó era un espectro. Se enojó tanto que asesinó a Verónica enterrándole unas tijeras en el cuello y matándola en el acto. La leyenda dice que si quieres contactar a Verónica, tienes que estar frente a un espejo, con las luces apagadas, iluminándote solo con una vela, y decir 9 veces su nombre, Verónica. Dicen que cuando ella aparece, el espejo se llenará de vapor, y después de eso, aparecerá la fecha de tu muerte. Se dice que esta fecha podría ser muchos años después, o la siguiente semana, o peor aún, el mismo día que hiciste el ritual. Sin temor a equivocarme, podría decirles que todos conocemos historias extrañas relacionadas con muñecos. Es más, todos conocemos la historia de la muñeca Annabelle, pero hay muy pocas personas que conocen la historia de Robert el muñeco. En 1896 había un niño que se llamaba Eugene Otto, el cual nació en una familia bastante rica. Esta familia contaba con esclavos como servidumbre, y se decía que la servidumbre le tenía cierto odio a esta familia, por lo cual hicieron un muñeco con magia vudú y se lo regalaron al niño tratando de echarle una maldición. Jim bautizó a este muñeco como Robert, y se dice que empezaron a pasar muchas cosas raras. Empezaba a hablar con él y le respondía, movía su cara, empezaban a escucharse pasos, risas extrañas. Se dice que tiempo después de la muerte de Jim, este Robert pasó por muchas familias a las cuales atormentaba tanto a sus vecinos como a los propietarios de la casa. Finalmente terminó en un museo, en el cual hay una leyenda con Robert. El personal del museo te dice que si quieres tomarle una foto a Robert, primero le tienes que pedir permiso. Si lo haces y él no te da permiso, puede lanzarte una maldición. Por eso tiene muchas cartas pegadas a su alrededor, pidiéndole perdón. ¿Nunca te ha pasado que cuando vas caminando hacia algún lugar, crees ver a alguna persona y al momento de voltear a la dirección donde según estaba, no hay nadie? Pues estas siluetas, que según creemos ver, se les dio el nombre de gente sombra. Hay muchas teorías sobre la gente sombra. Por ejemplo, una de las más populares dicen que son personas que murieron en ese lugar y su esencia se quedó ahí atrapada. Otra teoría dice que estas sombras inclusive podrían ser espectros, los cuales están alimentando de nuestra energía vital. Por eso hay momentos en los que te sientes cansado o decaído. Hay gente que dice que la gente sombra inclusive podría ser gente de otras dimensiones. Al momento en que su dimensión se entrelaza con la nuestra, nosotros podemos ver a estas personas de manera momentánea. Por lo que si nos ponemos a analizar, nosotros podríamos ser la gente sombra de su dimensión. Pero finalmente también hay gente que dice que esto podría ser una ilusión óptica, debido al movimiento rápido de los ojos y algún tipo de luz que no alcanzamos a percibir. Pero dime, ¿tú qué crees que sea la gente sombra? ¿En alguno de tus sueños has visto a este hombre? Si es así, no te preocupes, pues ahorita te contaré la historia.
Hace algunos años, un psicólogo dio a conocer la historia de un paciente, el cual no podía dormir muy bien y decía que siempre lo visitaba una persona en sus sueños. El psicólogo se puso a dibujar la descripción de esta persona. El paciente lo describía como una persona medio calva, con cejas pobladas y siempre sonriendo y mirándolo fijamente. Lo interesante de esta historia es que el psicólogo olvidó guardar este dibujo y lo dejó en su mesa normal. Entonces, cuando tuvo otros pacientes que atender, ellos revisaron las cosas que había en la mesa y vieron el dibujo de esta persona y sorprendentemente dijeron que habían visto a esta persona en su sueño. El psicólogo vio que ya eran más de 10 personas las que habían reaccionado a este retrato, por lo que decidió publicarlo en internet, y ahí fue cuando todo explotó, pues gente de distintos países, de distintos lugares, ya habían soñado con esta persona. Hay muchas teorías sobre esto. Hay gente que dice que es nuestro cerebro tratando de recrear una cara, y hay otras personas que dicen que este podría ser un viajero, que se puede trasladar entre los sueños. Pero dime, ¿tú qué crees? La realidad siempre supera la ficción. Y el metro de la Ciudad de México siempre nos trae historias extrañas que lo comprueban. Ya les había hablado del vampiro de Metro Barranca del Muerto. El día de hoy conoceremos la historia de la niña caníbal, de Metro Tacubaya. La historia comienza en 1972, cuando una niña llamada Rosario, de 8 años de edad, estaba acompañando a su mamá en el metro para ir a su trabajo. El problema comenzó cuando el metro se empezó a llenar de gente. Al momento de salir, Rosario se perdió entre la multitud. La niña al no encontrar a su mamá y después de unas horas, se metió a los túneles para refugiarse. El problema fue cuando empezó a tener hambre, pues empezó a ver ratas y las empezó a cazar para comérselas. Realmente turbio de la historia comienza cuando un indigente, al intentar entrar a los mismos túneles donde estaba la niña, se cayó y se murió. La niña vio cómo las ratas comenzaban a comer la carne de este vagabundo, por lo cual comenzó a hacer lo mismo. Meses después encontraron a la niña, gracias a los cadáveres de los indigentes y a los restos de rata que ella dejaba por ahí. Al verla decían que actuaba como un animal para protegerse, y que parecía un demonio. El metro de la Ciudad de México es un lugar bastante extraño, que guarda muchas historias, leyendas y algunos entes de los que ya hemos hablado un par. Pero hoy te hablaré de la leyenda de la mujer sonriente del metro Línea 1, la que va de Pantitlán a Observatorio. La historia nos narra cómo una chica se subió al metro a partir de las 9 de la noche, pues ella regresaba hacia su casa después de salir del trabajo. Ella notó que el vagón estaba bastante vacío a excepción de 2 personas, una chica y un señor. Al avanzar en el trayecto, la otra chica y el señor descendieron, y subió una nueva señora, quedándose solo la chica y la señora en el metro. Ella describía a la señora como una persona bastante elegante, pues iba muy bien vestida, llena de joyas y tenía una piel muy pálida. Al cabo de unos segundos, la chica se dio cuenta de que la mujer no le quitaba los ojos de encima, además de que tenía una sonrisa bastante anormal y unos ojos apagados como si estuviera muerta. La chica decidió bajarse en la siguiente estación y correr hacia la salida, pero cuando se dio cuenta que iba corriendo, la mujer lo iba siguiendo. Ella llegó con los policías y les contó lo ocurrido. Ellos le dijeron que era la mujer sonriente. Existen muchas películas basadas en hechos reales, muchas que recordamos y muchas que son olvidables, pues son adaptadas de manera equivocada o muy exagerada, cosa que hace que se vuelvan malas películas y la gente olvide las historias. Una de estas es Kilómetro 31, pero hoy te traigo la historia real. Hace muchos años, cuando comenzó la construcción de esta autopista que va de Toluca a la Ciudad de México, se dice que hubo muchos asesinatos, principalmente de la gente involucrada en la obra, trabajadores y administrativos. Dicen que todas las personas que murieron en esta autopista, tanto en accidentes como en los asesinatos, buscan venganza, y entonces cuando la neblina aparece, ellos también lo hacen, y hacen que la gente que vaya conduciendo se accidente. Hay una historia muy popular de un niño que se aparece en esta autopista, la cual dice que este niño se aventará a tu carro, para que bajes después, a ver si está bien el niño, para que no encuentres ningún rastro, y justo después que subas a tu vehículo, él esté a bordo, buscando 2 salidas. 1. Que te accidentes al ver su rostro deformado, adentro de tu vehículo, o 2. Que sobrevivas al accidente, y luego te suicides por la paranoia que te causa. Muy seguramente muchos ya conozcan historias de fantasmas y cosas extrañas en carreteras. El día de hoy les hablaré de una muy extraña del Estado de México. Esto pasó aproximadamente hace 5 años, cuando un chico iba saliendo de la casa de su novia para regresarse a la suya, pero ya eran altas horas de la noche, por lo cual no había transporte público. El chico decidió caminar hasta que por fin alguien se detuvo por él. Era una combi, pero ya era bastante vieja, era como de los años 90. Al entrar a esta combi se dio cuenta que estaba completamente vacía a excepción de un niño, el cual era el hijo del chofer. El chofer fue una persona sumamente amable, pues se la pasó hablando con el chico durante todo el trayecto, y al final se percataron que iban hacia la misma dirección, pues la base donde trabajaba el chofer se quedaba unas cuantas calles de donde vivía el chico. El chico mencionaba que sentía mucho frío y escalofríos en la columna vertebral. Al final, llegaron a donde tenían que ir, y el chico se bajó. Días después, este chico se dirigió a la estación donde trabajaba el chofer para agradecerle, pero al no encontrarlo preguntó por él, y otro chofer le respondió que este señor ya no trabajaba ahí desde hace más de 20 años, pues él se había accidentado junto a su hijo, en la carretera donde trabajaban de noche. Ya llevo unos cuantos videos hablando de leyendas, historias y algunos relatos del metro. El día de hoy les traigo otro más, el cual es la leyenda de la niña de Metro
terminal aérea. Esta leyenda en sí tiene dos salidas completamente distintas. Una la cual nos dice que es una niña que se la pasará jugando, ya sea en el vagón o esperando al metro, con una cuerda para saltar o jugando el clásico juego del avioncito. Ella se acercará a nosotros pidiéndonos ayuda, pues debido a que es muy pequeña, ella no sabe atarse las agujetas. Al momento de aceptar atarle sus agujetas, te agacharás y verás que no tiene pies ni piernas. Ella estaba flotando. Al momento de esto desaparecerá. La otra versión nos dice que es una niña, la cual viene ya sea con una muñeca en sus brazos o rebotando una pelota. Al notar que estamos solos, ella se pondrá a jugar enfrente de nosotros, exactamente al lado de las vías del tren. Lo que intentará ella es que se le caiga su muñeca o su pelota para pedirte ayuda, pero al momento de asomarte a las vías del tren y ver dónde está su muñeca o su pelota, verás que en realidad lo que aventó es su cabeza. Pero dime tú, ¿ya habías escuchado esta historia antes? ¿De qué otras historias te gustaría que hablara? Dímelo en los comentarios o en las preguntas del perfil. ¿Sabías que existe un manga que predijo la llegada del COVID-19 para el 2020 y que predice su regreso para el 2030? Se llama Watashi ga Mita Mirai. Fue publicado en 1999 por la autora Ryo Tatsuki. De hecho, este manga recopila 15 predicciones que ella tuvo a través de sus sueños alrededor de 1975 a 1980. En la portada, que es de hecho la imagen que tengo aquí atrás, se nos muestran unas cuantas predicciones de todas las que ella ha hecho, que en total son 15. Dentro de estas podemos ver lo del terremoto de 1995 en la región de Kobe. También tenemos la muerte de la princesa Diana, la muerte de Freddie Mercury, así como la película que se hizo en memoria a este. De hecho, remontó su popularidad años después, pues también tiene una fecha, que es el marzo del 2011. Ese día fue el terremoto y tsunami que provocaron la falla nuclear de Fukushima. De las 15 predicciones que hizo, 12 ya se cumplieron, solo faltan 3, la cual es una para este año, que es la erupción del monte Fuji en agosto del 2021. Para el 2026 predice otro terremoto en Japón y finalmente el regreso del COVID-19 en 2030. Es muy común que siempre se hable de criaturas extrañas, ya sea como el chupacabras o como distintos humanoides, criaturas mitológicas o criptozoológicas. E inclusive es mucho más difícil en épocas anteriores a las cámaras, pues la gente no poseía celulares para poder captar lo que estaban viendo. Por eso les voy a hablar un poco de la leyenda del hombre pájaro, de Monterrey, Nuevo León. Se repopularizó esta leyenda gracias a la fotografía de un hombre que se tomó y que parece que pudo captar al hombre pájaro. Ahí lo tienen encerrado en un círculo, ahorita le hago zoom. En 1880 comienza esta historia, pues se había avistado a este hombre pájaro en algún tipo de sembradío, tratando de robar las cosechas, al ganado e inclusive atacando a algunas personas. Se dice que el hombre pájaro puede ser avistado desde 1880 y hasta años recientes en el Cerro de la Silla y también en la Huasteca, en el municipio de Santa Catarina. Se dice que esta criatura tiene mucha inteligencia, pues ahora ya no ataca aleatoriamente, sino que solo busca comer y protegerse de la gente. Pero dime tú, ¿ya conoces la historia del hombre pájaro o tienes una historia del hombre pájaro o mejor aún, lo has avistado? ¿Habían escuchado las leyendas de los fantasmas que no tienen brazos o piernas? Hay muchas personas que tienen en su poder metrajes, fotografías y distintas anécdotas que relatan sobre fantasmas que no tienen brazos, piernas o inclusive cabeza. Hay una pequeña leyenda que dice que son espíritus de personas que acaban de morir en un accidente y que perdieron esa extremidad. De hecho, hay una historia de una persona que estaba a punto de abordar un autobús, tenía exactamente una persona atrás, pero justo cuando se iba a subir, empezó a decir que el chico de atrás le había robado su cartera. Se forcejearon hasta que logró bajar al chico y él, amenazándolo con llevarlo a la policía. Momentos después el autobús comenzó a avanzar, y el señor, hiperventilado y completamente pálido, le dijo al otro chico que se habían salvado. El chico, sin comprender nada, le dijo al señor que por qué lo estaba inculpando de robarle su cartera si él en ningún momento le quitó nada. El señor le dijo que se había notado que el chofer no tenía piernas, y que los pedales parecían moverse como si algo ejerciera presión, pero no tenía ningún aparato. Días después, se enteraron que el mismo chofer y el mismo autobús se accidentaron. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. En la década de los 90 se hicieron muy populares las cápsulas de Canal 5 al servicio de la comunidad, pues ayudaban a la gente a encontrar sus parientes perdidos, amigos, etc. Pero mucha gente que alcanzamos a ver estas cápsulas recordamos una persona en específico que aparecía casi todos los días y durante más de 8 años, Selene Delgado López. Lo raro acá no es que se haya perdido por tanto tiempo, sino que dicen que la foto que mostraban inclusive podría ser un retrato hablado. Además que también se dice que tiene muchos rasgos comunes de chicas desaparecidas en esa época. Tiempo después se dice que se empezaba a modificar la foto, regresaban a la foto que ya les había mostrado y también salía esta. Con la llegada del internet mucha gente se puso a buscar sobre este caso, pero no encontraron nada referente, ni amigos, conocidos, nada. Finalmente, el año pasado en Facebook se hizo muy popular la cuenta de una señora, pues poseía el mismo nombre, Selene Delgado López. ¿Se acuerdan de Talking Angela y su perturbador secreto? Hace aproximadamente 8 años a 7 años se popularizó bastante estas aplicaciones, la de Talking Angela y Talking Tom.
Esas aplicaciones principalmente eran para niños, bueno, siguen vigentes, pero eran para niños y se ocupaban principalmente para interactuar con los gatos. Los puedes vestir, darles de comer, jugar con ellos, salir, y una de las principales funciones que tenían era hablar contigo, pues a veces te preguntaban cosas, te respondían si tú activabas tu micrófono y cosas por el estilo. De la misma manera se hizo bastante popular una historia, la cual decía que Talking Angela era controlada por personas en tiempo real, las cuales te podían observar a través de sus ojos, pues se veían algunas siluetas como si de cámara se tratara. Hay historias bastante raras, desde que les pedía fotos de los niños, les pedía dinero, que consiguieran la tarjeta de sus padres, entre muchas cosas más. Inclusive algunas veces se decía que se podía activar un micrófono y se escuchaba la voz de un hombre. Y pues bueno, hay otras historias extrañas de aplicaciones, pero recuerden seguirme en mi Instagram para estar pendientes del contenido que vaya a subir de directos y demás cosas. No es mentira que durante la grabación del Chavo del Ocho se dieron muchos sucesos extraños. Y durante los últimos años se dieron a la luz algunos más, por ejemplo, el merodeador del Chavo del Ocho. En su momento, las mujeres del elenco decían que se sentían observadas por alguien mientras hacían las grabaciones, y esto se demostró muchos años después, pues en algunas partes de episodios se puede ver como una persona se asoma, la que nombraron el merodeador del Chavo del Ocho. Al principio se pensó que podría ser un fantasma, pues las personas no sabían quién era exactamente y mucho menos el elenco, no lo reconocían. Por otro lado, se dice que es una persona que tenía suficiente dinero como para pagarle a gente del staff para que lo dejaran pasar y observar los episodios, pues él estaba muy interesado en María Antonieta de las Nieves. ¿Pero tú qué crees que sea, fantasma o acosador? Recuerda seguirme en mi Instagram para proponerme más contenido. Obedece a la morsa, uno de los primeros videos virales que nos dejó aterrorizados a millones de personas alrededor del mundo, el cual nos mostraba a una persona denominada la morsa bailando, y se decía que si no compartías este video quedarías maldito. Pero como muchos videos en internet, esto es falso, pues es un clip extraído de un documental sobre la vida de esta persona, llamada Sandy Crisp, mejor conocido como The Godness Bunny. Sandy tuvo un pasado terrible, pues cuando era muy pequeño sus padres abusaban de él tanto física como mentalmente. Tiempo después y debido a una negligencia médica, él contrajo una enfermedad la cual le afectó sus huesos y se los deformó, por eso terminó en silla de ruedas. Cuando alcanzó la mayoría de edad, comenzó a hacer trabajos sexuales para vivir de ello, y después eso lo llevó a hacer metrajes para adultos. Finalmente murió el 27 de enero de este año, 2021. Por eso no se dejen llevar por todo lo que vean en internet. Tiempo de spam, recuerda seguirme en mi Instagram para hablar de más temas. El 26 de abril de 1986 fue la catástrofe de Chernobyl, el accidente nuclear más grande de todo el mundo. Aquí tienen algunos datos curiosos. La nube nuclear causada por este accidente no solo afectó a Ucrania, sino también a toda Europa y una parte de Asia, llevando radiación a todas estas zonas. La escala Innes, que mide la gravedad de los accidentes nucleares en una escala del 0 al 7, 7 siendo el más potente, Chernobyl es el único 7 que hay. Este accidente liberó 100 veces más energía que las explosiones de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Actualmente hay 5 millones de personas viviendo en áreas afectadas por esta contaminación. Todavía queda mucho material radioactivo en Chernobyl, aproximadamente 200 toneladas, y eso solo en el núcleo del reactor. Según algunos estudios, puede tomar más de 100 años descontaminar toda la zona. Murieron aproximadamente más de 25.000 personas y otras 70.000 quedaron infectadas por radiación, causándoles enfermedades. El 20% de esas muertes fueron a causa de suicidio. Muchas mujeres tuvieron que abortar, pues los médicos recomendaron esto ya que no sabrían qué efectos podría tener la radiación en los fetos. El extraño caso de la desaparición de Rolandito Casas Jusino. Este caso repercutió tanto en Puerto Rico que inclusive Bad Bunny le dedicó una canción años después. Todo comenzó el 7 de julio de 1999, cuando el niño de 4 años se fue a un parque de Toa Alta y desapareció completamente. Hubo múltiples teorías hechas por sus padres sobre la desaparición del niño, pues ellos decían que padecía de asma por lo que podría haber muerto justo cuando fue al parque, pero nunca encontraron el cadáver ni nada por el estilo. Uno de los principales culpables que ya tenía la gente era el padrastro del chico, pues decían que este ya había sido involucrado en algunos crímenes anteriormente, por ejemplo uno de los más grandes robo que lo llevó 10 años a la cárcel. Otra teoría incluso que tuvo la gente fue que sus padres tenían problemas con drogas y por eso decidieron vender al niño para poder pagar esto. Muchísimos años después, ya que la familia estaba totalmente desesperada, recurrieron inclusive a brujas para saber el paradero del chico. Años más tarde, en el 2014, y con ayuda del Interpol, recibían notificaciones de avistamientos del chico en otros países, por ejemplo Estados Unidos, España y México. Lo cierto es que hoy, hasta 2022, no se tiene ni un rastro del chico. El día que el gobierno mexicano le dio a su pueblo leche radiactiva. Todo comienza en 1986, después de la catástrofe de Chernobyl. La ONU había prohibido rotundamente a los países afectados por la nube radiactiva que consumieran, vendieran y compraran alimentos tanto de cultivo como de ganado.
Esto porque podrían ser nocivos para la salud tanto a corto como a largo plazo. Lo que hicieron algunos de estos países como Irlanda fue tratar con países de tercer mundo para venderles este tipo de alimentos, cosa que pasó con Brasil. Le ofrecieron toneladas de leche en polvo, pero ellos lo negaron pues sería peligroso para su población, cosa que México sí aceptó. En este trato sí se le dijo a México que la leche era radioactiva, por lo que se compró para atentar contra su pueblo directamente. Esta leche radioactiva fue distribuida por CONASUPO, la cual es una organización con el fin de ayudarle a la gente que no tiene suficientes ingresos para comer. Tiempo después, y debido al incremento de casos de niños con cáncer, se hizo una investigación y se dio a conocer que la leche tenía elementos radioactivos. Se determinó que la ingesta de 100 mililitros diarios de esta leche podría ser fatal, y se conoce que un niño promedio puede beber hasta medio litro diario. Mothman, considerado por muchos como el heraldo de desastres, apariciones de ovnis y demás cosas. Uno de los primeros avistamientos de Mothman fue el 15 de noviembre de 1966 en Point Pleasant. Una pareja que pasaba tarde por la noche, cerca de una fábrica de municiones en Point Pleasant, alcanzaron a apreciar a Mothman en el techo. Después de verlo, Mothman se aventó sobre su carro y los empezó a perseguir a toda velocidad. Decían que alcanzaba la velocidad incluso de su carro. Después de esto, Mothman desapareció en el cielo y los dejó ir. Después de ahí, empezaron muchos avistamientos de Mothman en la zona. Inclusive en este sitio de Point Pleasant tienen una estatua de Mothman y también celebran una vez al año un festival en nombre de él. Un año después de la primera aparición de Mothman, el 15 de diciembre de 1967, el puente que conectaba con Point Pleasant y Ohio se derrumbó, cobrando así la vida de 46 personas. Muchos de los testigos dicen que minutos antes de que se derrumbara el puente vieron a Mothman posado en el puente. Es así que Mothman se ganó el nombre del Heraldo de los Desastres, debido a que ha aparecido en varios de ellos, como la explosión de Chernobyl y también los tsunamis de Japón en 2011. ¿Conocías el extraño asesinato de Paulette Guevara Farah? Paulette era una pequeña niña de 4 años que tenía deficiencia motriz y trastorno del lenguaje. Sus padres tenían dinero, así que se encargaron de contratar a 2 sirvientas que además sirvieran como nanas para Paulette. La cuidarían y le darían todo lo que ella necesitara. La historia comenzó el 21 de marzo del 2010, cuando sus nanas se encargaron de acostar a Paulette. Al día siguiente, se dieron cuenta de que Paulette no se encontraba en su cama y por ninguna parte de la casa. Las nanas les avisaron a los papás, y los papás ni siquiera se extrañaron de esto. Es más, no empezaron a buscar ni nada por el estilo hasta después de unas horas. Horas más tarde, y con ayuda de la policía y con muchas pruebas en mano, no encontraron ni un rastro de la niña. Días después, el caso tomó una repercusión nacional que inclusive cadenas televisivas y artistas se metieron en el caso. Se empezó a analizar tanto a padres como a las nanas y se veía que las historias tenían discrepancias de ambos bandos, siendo la historia de las nanas la que nunca cambió. Días después de la desaparición y después de muchas búsquedas, se volvió a buscar en la casa y se encontró el cuerpo de Paulette en la cama. ¿Tú quién crees que haya sido el culpable verdadero? ¿Sabías que la Ouija está licenciada por Hasbro y es recomendada para que la puedan jugar niños a partir de 8 años de edad? La Ouija era un juego muy popular en el siglo anterior entre los niños. Ellos se la pasaban jugando entre ellos, se ocupaba para ligar y cosas por el estilo. Después de esto, la Ouija agarró mucha popularidad entre los mediums, pues después de la Primera y Segunda Guerra Mundial la gente quería contactar a sus seres queridos. Este es un catálogo de Parker Brothers en 1972, así se llamaba Hasbro antes de cambiar su nombre, y aquí podemos ver cómo anuncian a la Ouija como un juego común y corriente. Todo terminó de explotar en 1978 cuando en la película del exorcista la protagonista jugaba a la Ouija y terminaba poseída por un demonio. Esto terminó de culminar el éxito del producto y así hizo que Hasbro la pudiera licenciar inclusive para juegos de adultos e inclusive para licenciar en distintas películas a lo largo del tiempo. Pero dime tú, ¿conocías el origen de este terrorífico juego? ¿Te gustan los casos de ovnis y misterios espaciales? Entonces quédate, este es el Área 51. La leyenda del Área 51 da comienzo el 2 de julio de 1947 en Roswell, Nuevo México. La historia nos cuenta cómo la noche de este día, un objeto extraño se estrelló en una granja, y la primera persona que pudo ver esto fue el propietario de dicha granja. El granjero, aterrado por el suceso, inmediatamente le habló a las autoridades para que vinieran, y no se tardaron en acudir. Lo que se encontraron fue con un transporte que no era de este planeta completamente destruido, y sus 2 pasajeros completamente muertos. Las autoridades se llevaron el vehículo destrozado y los 2 cuerpos a una base militar en el desierto de Nevada, lo que conocemos como el Área 51. Algunos periódicos sí hablaron de la versión del granjero, pero otros más, siendo censurados, hablaron de la posibilidad de que fuera un globo plateado para detectar misiles de otros países. Lo cierto es que después de este incidente, muchos avistamientos ovnis se dieron en la zona de Roswell. Desde 1947 la gente se preguntaba qué era el Área 51, pero nunca se dio ningún dato hasta 2013, cuando se desclasificó y se dijo que existía el Área 51 oficialmente. El equipo más agresivo de todo el estado. Entiendo. El equipo más agresivo de todo el estado. En el 4º episodio de la segunda temporada de Drake y Josh, llamado Fútbol, se puede apreciar una cosa bastante extraña en el minuto 10 y en el minuto 15:20. Como pueden apreciar en la imagen, debajo de la cama de Drake se puede apreciar el rostro de una mujer asomándose. Al investigar en otros capítulos no he visto nada referente a este rostro, por lo que inclusive podría ser utilería, pero lo que me hace dudar de esto es que mucha gente ha dicho que ha visto este rostro en algunas otras producciones. Pero ¿tú qué opinas? ¿Es un rostro fantasmal o es simple? El misterioso caso de los gemelos de Mengele.
La historia nos lleva al pueblo de Cândido Godói en Brasil, la cual tiene una población de 6.500 personas y que a lo largo de décadas nos ha dado a luz centenares de gemelos. Los gemelos aquí poseen ciertas particularidades, pues a pesar de que sus padres sean morenos, ellos nacen con piel blanca, cabello rubio y ojos azules. Los rumores y demás nos llevan a un posible causante de esto, el cual es Joseph Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte. Joseph Mengele fue el científico encargado del campo de concentración de Auschwitz de los nazis. Se sabe que este tipo tenía una fijación enfermiza por la gente que fuera ya sea de genética diferente o por gemelos en sí, además de con los siameses. Cuando él veía que gemelos entraban al campo de concentración se ponía alegre, se ponía a saludarlos e inclusive les daba un mejor trato, comida y esas cosas. Lo turbio acá comienza cuando él se ponía a experimentar con los gemelos, pues tenía algunas teorías sobre ellos y empezaba a practicar sobre la marcha. Dentro de sus principales experimentos los separaba para ver qué pasaba exactamente con cada uno al hacer esto. Dejaba a uno sin comer para ver si el otro podía sentir hambre, le causaba dolor a uno para ver si el otro también podía sentir dolor y cosas por el estilo. Inclusive ya que uno moría, inmediatamente iba a matar al otro para ver cómo respondían los cuerpos. Él trataba de experimentar tanto con la genética que inclusive les inyectaba algunos químicos a la gente para ver si podía cambiar los ojos de color y cosas por el estilo. Algunos mellizos los intentaba separar para ver qué es lo que podía pasar con ellos y algunos gemelos los trataba de coser por la espalda o por donde fuera para ver cómo interactuaban. Estos gemelos pues terminaban muriendo por infecciones o cosas así. Tiempo después de finalizar la guerra y cuando iban a capturar a los nazis, él pudo escapar a Sudamérica y llegó a Brasil, a este pueblo de Cândido Godói. Él cambió su identidad y aquí en Cândido Godói comenzó a experimentar con la gente haciéndose pasar por doctor. Se dice que después de eso comenzaron a aparecer más gemelos. Por eso este caso se le conoce así como los gemelos de Mengele, pues se dice que él pudo contribuir al incremento de gemelos y a que tuvieran estos rasgos particulares. ¿Pero tú qué crees? ¿Sabías que la película de Bob Esponja al rescate, que salió en el año 2020, iba a ser completamente distinta a lo que vimos en pantallas? Resulta que la película ya tenía una historia planeada, además de storyboards y demás cosas. Se dice que esta película iba a ser completamente distinta, pues Bob Esponja se iba a enfrentar a unos gatos espaciales los cuales amenazaban a la Tierra con destruirlo. Inclusive en internet te puedes encontrar con este tipo de storyboards y ya animaciones en sí hechas con algunas partes de sonido, las cuales ya se ven como gatos con armadura y cosas así. Al parecer la película sería completamente de acción, pues veríamos a Bob Esponja, Patricio y sus amigos junto a los humanos que están ayudando a defender la Tierra con pistolas de rayos láser, naves y todo ese tipo de cosas. Lo turbio aquí empieza cuando en una de las escenas finales o en la escena final se ve como Gary y Bob Esponja se sacrifican en una nave espacial yendo en una dirección desconocida. Al final se abrazan y así termina la película al parecer. Pero díganme, ¿qué opinan ustedes? ¿Les hubiera gustado ver esta película en vez de lo que vimos en Bob Esponja al rescate? Por mi parte sí me hubiera gustado ver eso, pero hubiera sido un final bastante triste para los fans. ¿Pero qué opinan? ¿Te ha tocado escuchar alguno de los lamentos en el metro consulado? A mí, por ejemplo, sí, al final igual les doy un poquito de mi pinche anécdota. Pero el día de hoy les traigo un video que fue grabado hace aproximadamente 8 años de unos empleados del metro, los cuales pudieron escuchar unos lamentos. Lo que cuenta uno de los chicos que fue grabado en este video, de hecho el que está justamente enfrente, dice que a partir de las 11:30 de la noche, cuando ya está medio vacío el metro, se empiezan a escuchar algunos alaridos, gemidos, como de chicas, no sé, bebés y algo por el estilo. Él lo que cuenta es que a partir de las 3 de la mañana es cuando se empieza a poner todo más culero. Por ejemplo, en ese fragmento que les acabo de mostrar, lo que se alcanza a escuchar son como algunos chirridos entre lamentos y otras cosas, pero lo que comentan ellos es que no hay ninguna clase de vagón o algo por el estilo que esté causando estos sonidos a las 3 de la mañana, pues ya ellos nada más están preparando para empezar su jornada a las 5 de la mañana. Entonces dicen que no podría ser nada de eso, por lo que son algunos otros lamentos, pero en el siguiente fragmento que les voy a enseñar se alcanza a percibir el lamento de un niño. La verdad que esto ya está bastante raro, ¿no? O sea, se alcanza a percibir un papi justo después de que cae como un trozo de madera. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Lamentos o algún otro tipo de cosas? Eso sí podría ser una psicofonía, pero ¿qué opinan ustedes? A mí, por ejemplo, hace un par de años sí me tocó regresar de un concierto. Me acuerdo que era un concierto de Marty Friedman. Estaba yo regresando y de repente, como a eso de las 11:30 o casi 12... yo estaba caminando por esta estación para ir hacia mi casa y de repente alcancé a percibir algunos lamentos. Por lo único que yo hice fue ponerme mis audífonos, no prestar atención y subirme a un pinche vagón e irme a mi casa. Mr. Fritz, la marioneta nazi poseída. La marioneta fue creada por un ventrílocuo, el cual fue prisionero en un campamento nazi en Polonia en 1940. Tiempo después de esto y después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, la marioneta fue comprada por una persona llamada Michael Diamond, el cual tiene un circo ambulante y donde se la pasa mostrando distintas cosas, así como Mr. Fritz.
Empezaron a pasar muchas cosas paranormales alrededor de Mr. Fritz ya que estaba con Michael Diamond. Por decirlo, empezaban a mover sus ojos, su boca, y la caja de cristal donde estaba siempre amanecía abierta. De hecho, después de esto, Michael empezó a poner cámaras para ver qué era lo que estaba pasando y esto fue lo que grabó.